Hace exactamente 72 horas, mientras dormías, Estados Unidos cruzó una línea que ni siquiera cruzó con Bin Laden. Entraron a un país soberano, capturaron a su presidente y lo sacaron en medio de la noche como si fuera una operación de Netflix, con consecuencias que van a definir los próximos 20 años en este continente. Eran las 2 de la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas, cuando los primeros misiles iluminaron el cielo como fuegos artificiales del infierno. No fue un ataque cualquiera ni una operación encubierta de esas que nadie confirma hasta 30 años después. Esto fue descarado y brutal. Golpearon Fuerte Tiuna, la base militar más importante de Venezuela, La Carlota, el aeropuerto militar en pleno corazón de Caracas y hasta el cuartel de la montaña donde reposan los restos de Hugo Chávez, como si quisieran enviar un mensaje no solo a Maduro, sino al fantasma del chavismo mismo. A las 4 de la mañana, Donald Trump apareció frente a las cámaras con esa sonrisa que conoces y soltó la bomba informativa. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores estaban capturados y fuera de Venezuela, rumbo a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y terrorismo. Así, sin rodeos, sin diplomacia, como quien anuncia que atrapó al ladrón de gallinas del vecindario, excepto que este ladrón controlaba las reservas de petróleo más grandes del planeta. Ahora detente un segundo y piensa en esto. Estamos hablando de una intervención militar estadounidense en pleno 2026, cuando se supone que esas cosas quedaron en el pasado, cuando América Latina lleva décadas diciendo nunca más al imperialismo yanqui. Pero aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cómo llegamos a un punto donde una operación de este calibre no solo fue posible, sino que varios países la vieron venir y no movieron un dedo para evitarla? Porque esto no empezó hace 72 horas. Esto es el capítulo final de una historia de 25 años donde cada decisión económica y racional, cada alianza con narcotraficantes y cada barril de petróleo usado como arma diplomática construyó el camino perfecto hacia esta madrugada. Venezuela tenía todo para ser la Noruega tropical, pero terminó siendo la pesadilla económica más documentada del siglo XXI, y aquí es donde el comportamiento económico te explica exactamente cómo un país puede suicidarse económicamente en cámara lenta mientras sus líderes aplauden. En 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, Venezuela producía 3.200.000 barriles de petróleo al día y tenía las reservas probadas más grandes del mundo, 303.000 millones de barriles. Era como tener la lotería ganada en el sótano de tu casa. Pero Chávez y después Maduro cometieron el error clásico que los economistas conductuales llaman la maldición de los recursos. Cuando tienes tanto de algo valioso, dejas de pensar en cómo crear riqueza real y solo piensas en cómo repartir la que ya tienes. Chávez empezó a regalar petróleo a Cuba, a venderlo con descuento a sus aliados y a usar PDVSA, la empresa petrolera estatal, como su caja chica personal para financiar programas sociales que sonaban hermosos en papel pero que violaban toda lógica económica básica. Subsidió la gasolina hasta que costaba menos que el agua embotellada. Literalmente, podías llenar el tanque de tu carro con menos de $1. Y aquí aparece otro concepto clave: los incentivos perversos. Cuando algo es tan barato que no refleja su costo real, la gente lo desperdicia sin pensar, y Venezuela quemaba su futuro en cada tanque lleno. Pero lo realmente fascinante desde el punto de vista del comportamiento humano es cómo Maduro, cuando heredó el poder en 2013, duplicó todas las apuestas perdedoras en lugar de corregir el rumbo. La producción petrolera colapsó de 3 millones a menos de 500.000 barriles diarios en 2020, una caída del 84% que ningún país había experimentado sin estar en guerra. ¿Por qué? Porque despidieron a los técnicos especializados, pusieron a militares sin experiencia a cargo de refinerías complejas y saquearon cada dólar que podían meter en cuentas offshore mientras el país se desmoronaba. Aquí es donde entra el descuento temporal hiperbólico, ese sesgo cognitivo que nos hace preferir recompensas pequeñas ahora en lugar de recompensas enormes después. Maduro y su círculo eligieron enriquecerse hoy aunque significara destruir Venezuela mañana, y los números son obscenos. Se estima que entre 2013 y 2022, más de 300.000 millones de dólares desaparecieron de las arcas venezolanas hacia paraísos fiscales. La hiperinflación llegó a 1.000.000% en 2018, algo que solo habías leído en libros de historia sobre Zimbabue o la Alemania de Weimar. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque lo que empezó como un proyecto político de izquierda radical mutó en algo que ni el propio Chávez hubiera reconocido: una narcodictadura con uniforme militar y retórica revolucionaria. Chávez era un showman, un militar carismático que sabía vender sueños y construir narrativas, pero Maduro era otra cosa completamente diferente. Cuando asumió el poder en 2013 tras la muerte de Chávez, no tenía ni el carisma ni la legitimidad de su antecesor. Era un ex conductor de autobús que había escalado por lealtad ciega y no por capacidad, y eso cambió todo el juego de incentivos dentro del régimen. Sin la autoridad natural de Chávez, Maduro necesitaba comprar lealtades más caras, y aquí es donde entra el narcotráfico como columna vertebral del sistema. El Cartel de los Soles, un grupo de militares venezolanos de alto rango, empezó a controlar rutas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. No estamos hablando de corrupción menor ni de funcionarios recibiendo sobornos. Estamos hablando de que el Estado venezolano se convirtió en socio activo del narcotráfico internacional.
Los números son brutales. Según la DEA, para 2020, entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban por Venezuela cada año, convirtiendo al país en el principal corredor de droga del hemisferio. Diosdado Cabello, considerado el hombre más poderoso después de Maduro, tiene una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza por narcotráfico. El propio Maduro tiene una recompensa de 15 millones también, y su esposa Cilia Flores, otros 15 millones. Es como si Estados Unidos hubiera puesto un menú de recompensas sobre toda la cúpula del poder venezolano. Pero aquí está lo fascinante desde Behavioral Economics. Maduro cayó en la trampa del aislamiento cognitivo. Cuando te rodeas únicamente de personas que te dicen lo que quieres escuchar y eliminas toda voz disidente, tu percepción de la realidad se distorsiona completamente. Maduro realmente creía que podía seguir desafiando a Estados Unidos indefinidamente, que sus alianzas con Rusia, China e Irán lo hacían intocable y que la comunidad internacional nunca permitiría una intervención militar. Las elecciones de julio de 2024 fueron el punto de quiebre. La oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González presentaron actas que mostraban una victoria aplastante de González con más del 67% de los votos, pero Maduro simplemente se declaró ganador sin presentar evidencia alguna. Fue tan descarado, tan obvio el fraude, que incluso gobiernos de izquierda como Brasil y Colombia, que habían sido tolerantes, empezaron a tomar distancia. Y aquí viene el efecto dominó conductual. Cuando pierdes credibilidad internacional, pierdes acceso a mercados financieros. Cuando pierdes acceso a mercados financieros, tu economía colapsa más rápido. Y cuando tu economía colapsa, empiezan las migraciones masivas. Llegamos a la madrugada del 3 de enero de 2026, 120 minutos que van a estar en los libros de historia como el momento en que Estados Unidos decidió que las reglas del juego geopolítico podían reescribirse cuando los incentivos eran lo suficientemente fuertes. La operación fue quirúrgica pero brutal. Misiles de precisión golpearon simultáneamente instalaciones militares clave mientras fuerzas especiales entraban en ubicaciones específicas. No fue una invasión al estilo Irak, fue una decapitación del régimen diseñada para minimizar bajas civiles pero maximizar el shock psicológico. Fuerte Tiuna, el corazón del poder militar venezolano, quedó parcialmente destruido. La Carlota, desde donde históricamente se lanzaban los golpes de Estado, neutralizada. Incluso el cuartel de la montaña, ese símbolo sagrado del chavismo donde reposa Chávez, fue tocado como diciéndole al país entero que nada era intocable. A las 4:30 de la madrugada, Trump hizo el anuncio que nadie esperaba tan rápido. Maduro y Cilia Flores estaban capturados. No dijo cómo, no dijo dónde exactamente, pero la fiscal general Pam Bondi confirmó que enfrentarían cargos en una corte de Nueva York por conspiración para importar cocaína, uso de armas antiaéreas contra aeronaves estadounidenses y narcoterrorismo. Eran acusaciones acumuladas durante años, con recompensas millonarias vigentes desde 2020, pero que ahora finalmente se ejecutaban. La vicepresidenta Delcy Rodríguez apareció horas después en cadena nacional admitiendo que no sabía dónde estaba Maduro y exigiendo prueba de vida, lo que te dice todo sobre el nivel de caos interno. El régimen declaró estado de conmoción exterior y denunció violación de la Carta de las Naciones Unidas, pero sus palabras sonaban huecas cuando las imágenes satelitales mostraban bases militares humeantes y el espacio aéreo venezolano completamente controlado por Estados Unidos. Las reacciones internacionales fueron reveladoras. Brasil, bajo Lula, condenó la operación llamándola una línea inaceptable y una afrenta a la soberanía, pero no prometió acción militar alguna. Colombia desplegó tropas en la frontera no para defender a Venezuela, sino para prepararse para la ola de refugiados que inevitablemente llegaría. Rusia y China emitieron comunicados de condena genéricos, pero nadie movió un portaaviones ni amenazó con represalias reales. Y aquí está la brutal lección de Behavioral Economics aplicada a geopolítica. Cuando un actor se vuelve tan tóxico que mantenerlo tiene más costos que beneficios, incluso sus supuestos aliados encuentran conveniente mirar hacia otro lado. Venezuela bajo Maduro se había convertido en una carga para todos. Generaba crisis migratorias que desestabilizaban países vecinos. Más de 7 millones de venezolanos habían huido creando la segunda crisis de refugiados más grande del mundo después de Siria, y el narcotráfico que fluía desde sus costas alimentaba violencia en docenas de países. Trump calculó que el costo político de no actuar era mayor que el costo de actuar, especialmente con acusaciones formales de narcotráfico que le daban una cobertura legal que invasiones anteriores no tuvieron. No fue solo poder militar, fue una apuesta conductual, apostar a que el mundo estaba tan cansado del problema venezolano que toleraría una solución extrema si prometía estabilidad. Ahora viene lo realmente interesante. ¿Qué pasa después? Edmundo González, reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente legítimo, está preparándose para entrar a Caracas, pero heredará un país destruido con una economía que necesitará décadas para reconstruirse, instituciones completamente desmanteladas y una población traumatizada. Las reservas de petróleo siguen ahí bajo tierra, pero extraerlas requiere inversión masiva que solo llegará si hay estabilidad política real.
Si te ha gustado este viaje por la caída más impactante de un régimen en lo que va del siglo XXI, suscríbete al canal porque lo que viene va a hacerte cuestionar aún más cosas de las que creías entender sobre soberanía, intervención militar y las consecuencias de 25 años de decisiones económicas desastrosas impulsadas por incentivos perversos. Y ahora dime tú, ¿crees que esta operación marca el regreso del intervencionismo estadounidense en América Latina o fue un caso tan extremo que nunca se repetirá? Nos vemos en los comentarios.